Hiram de da, lam da 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 la 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 la, lam la la la.
Shalom Aleichem, bienvenidos, queridos amigos. Vamos retomando de a poco el ritmo nuevamente. Estamos volviendo a encontrarnos y quería agradecerles a todos ustedes, a toda la gente que mostró su apoyo, que estuvo con nosotros en momentos difíciles, ya sea poniendo el hombro en forma física, a través de apoyo material, enviando dinero, enviando sus palabras de consuelo, enviándonos todo su cariño cada uno en la medida en que sintió que podía contribuir. Así que todo eso sea para bendición de todos ustedes y todos aquellos que están cerca de ustedes, sus familias, y que Bezrat Hashem, que siempre escuchemos buenas noticias. Queremos volver de a poquito a nuestro estudio de la Kabbalah. Como siempre, aclaramos que el estudio de la Kabbalah no es algo que pueda ser abordado en forma simple. Al igual que un ingeniero no puede aprender a construir edificios simplemente leyendo un libro o entrando en internet, tampoco un médico puede aprender a curar a la gente a través de cursos o a través de libros que se venden en cualquier librería, sino que tiene que ser adiestrado y seguido por gente responsable. Todos tienen que saber que es la época en que la Torá, y sobre todo la parte interior de la Torá, es revelada de tal manera que como nunca se vio en todas las generaciones. Akadosh Baruj Hu se está revelando de una manera en que no se vio nunca desde la creación de Adam Arishon. Y por eso mismo es importante que todos y cada uno esté bien aferrado al líder de la generación, al tzadik, a aquel que es el verdadero transmisor de la Torá y de la verdad de Akadosh Baruj Hu, y a aquellos que siguen su cadena. Entonces, tienen que saber todos aquellos que enseñan Kabbalah o dicen enseñar Kabbalah, o el Zohar, o incluso la Torá, la forma revelada de la Torá. Constantemente me encuentro con gente que quiere cumplir los preceptos de los judíos siendo no judíos y pregunta cómo hacer y lo hace a través de gente que le dijo en forma engañosa, sin llegar a la Kabbalah. Le dijeron que tenía que cumplir las leyes de pureza familiar y comer kasher y toda una serie de cosas que no corresponden.
Y todo eso con las cosas reveladas, así que cuanto más con las cosas no reveladas. Así que si ustedes aprecian su salud, tienen que ponerse en manos de profesionales, tanto en el cuerpo y más todavía con el alma. Ese es el mensaje que quería dejarles. Y la época nuestra, que es el final del exilio, el principio de la redención, indica que hay que revelar todos los secretos de la Torá, de tal manera que la persona se pueda alimentar de ellos, como dice el Zohar. Entonces, cada uno tiene que recibir aquello que necesita. Si es un atleta, no puede recibir el alimento que recibe un niño que va a la escuela. Y un niño que va a la escuela no puede recibir el alimento de un levantador de pesas. Entonces, si valoran su cuerpo, más tienen que valorar su alma, o por lo menos igual, y tener cuidado por lo menos de no dejarse engañar por tantos estafadores que hay hoy andando por allí. No dejarse deslumbrar por espejitos de colores. Habíamos hablado la clase anterior, hace dos o tres semanas, del origen de la conciencia, lo que es la sabiduría en Arihampin, en Ratzón, en la voluntad, que proviene de la Geburá de Tanuk, del placer, y habíamos hablado de el inconsciente o de la corona de la voluntad, o Gulgalta, que es el resultado del Gesed del Tanuk, el Gesed del placer, la bondad del placer de Atik Yomin, de la parte interior de la corona, que desciende hasta la voluntad y se transforma en el Keter. ¿Qué significa Keter y qué significa cerebro o mente? ¿Qué significa inconsciente e inconsciencia? En el Tanya está explicado en forma muy, muy linda, y es un tema para meditar. Justamente el Tanya de estos días habla de eso, algunas Zaken. Algunos autores del interior de la Torá llaman también a esto la luz que rodea los mundos y la luz que llena los mundos, ¿sí? Como Abayá y Elohim, como estudiamos el otro día. Está aquello que está por afuera de la conciencia y está aquello que está por dentro de la conciencia. Entonces, por ejemplo, habla de la persona que medita en un tema. Yo estoy tratando de entender un tema de la Torá, o un tema de la naturaleza. Entonces yo incorporo ese tema dentro de mi mente. Ese tema que hay en la Torá, yo estoy estudiando por ejemplo la Perashá de la semana. Esta Perashá habla de Korach, habla de aquellos levitas que se opusieron al liderazgo de Moshe, y entonces ese tema específico de la Torá lo pongo dentro de mi mente, y mi mente rodea a ese tema, ¿sí? Entonces, con mi ojo de la mente, con mi Bonenut, con mi meditación, con mi Binah, yo estoy meditando acerca de ello, y cada vez lo hago más consciente. Cada vez eso forma más parte de
de mi entendimiento, de mi conciencia. Entonces, mi mente está rodeando a ellos. Pero por otro lado, si yo digo que la Torá es algo que está mucho más allá de mi comprensión, la Torá a su vez está envolviendo a mi mente. ¿Sí? Entonces, hay aspectos de la Torá que entran dentro de mi conciencia, y para que entren dentro de mi conciencia, de mi entendimiento, hay que ponerle límite, hay que ponerle medida, hay que ponerle definiciones, y eso entonces proviene de Geburah. Es el Tzimtzum que hace que yo pueda entender algo. ¿Sí? Un Tzimtzum en aras de la revelación, un ocultamiento en aras de la revelación. Entonces, eso está dentro de mi mente y mi mente lo rodea. Ahora, cuando yo comprendo que eso es nada más que un punto en un mar infinito, yo siento que todo aquello, toda la Torá envuelve mi mente, está por afuera de mí. Entonces eso es lo que se llama Or Sobev, o luz que envuelve. Y entonces, por eso lo llamamos el Keter o Gulgalta de la voluntad. Está por encima de lo que se va a revelar en mi conciencia. Está rodeando. ¿Sí? Ahora, habíamos estudiado en profundidad todos estos temas. Y que tenían que ver en definitiva con el tema que estamos estudiando, que es el motivo de la creación. Entonces, en general habíamos visto que o hay motivo para la creación o no hay motivo para la creación. O que hay un motivo que se inviste dentro de mi mente que yo puedo entender, o la nada, o el Ain es el motivo, está por afuera, ¿sí? Entonces acá vemos como también hay dos aspectos de Memalek o la Olamim, que llena la luz que se inviste y llena todos los mundos por dentro, y la luz que rodea aquello que está por afuera. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora? Entonces, como son dos cosas opuestas, son dos cosas que no se pueden reconciliar, así como el infinito y lo finito. En la ciencia siempre hubo una imposibilidad de comprender la relación que había entre la energía y la materia, por ejemplo, dos cosas completamente opuestas. Sin embargo, se pudo conciliar. Entonces, para conciliar, hizo falta un intermediario. En la física, cuando nosotros hablamos del intermediario, le llamamos una constante. Entonces tenemos que la energía es igual a la masa. No te vayas. Einstein dijo que la energía es igual a la masa, pero con un detalle. Hacía falta algo que traduzca o haga que esta igualdad sea correcta, y es la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula súper conocida. La energía es igual a la masa, pero multiplicado por una constante, que por ahora es constante. Es un máximo que se determinó y es llamado la velocidad de la luz. Y aparentemente tampoco se entiende qué tiene que ver la velocidad de la luz. ¿Cómo puede ser que la velocidad de la luz haga que la energía se transforme en masa, en materia? Entonces,
acuérdense que todo esto, todas las cosas de Einstein fueron reveladas hace más o menos 100 años, en la época en que el Rebbe Rajab escribió su obra, especialmente Line Base, en el año 5772 en adelante. Y allí reveló en profundidad y desarrolló lo que en el Tanya está escrito y que son las bases del Hasidut. Y el Hasidut es eso justamente, es la unión, es el intermediario que conecta entre lo oculto de la Torah y lo revelado de la Torah. Por eso los cabalistas, ellos saben, pero los verdaderos cabalistas, pero cuando les explican a la gente, los cabalistas, la gente no puede asociar lo que es los mundos espirituales y la esencia de Dios, menos la esencia de Dios, y el mundo material en que vive. Entonces por eso siempre fue muy peligroso estudiar la Kabbalah. Siempre estuvo prohibido. No solamente para los no judíos, sino para los judíos también. Hasta que vino el Hasidut, vino el Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov lo llevó a todos los judíos. El Hasidut, el desarrollo de a partir del Baal Shem Tov y todos los Rebbeim, especialmente de Chabad, está llevando todos estos conocimientos a toda la humanidad. Por eso últimamente que estoy viendo que se atreven a decir que cualquiera puede estudiar Kabbalah y agarrar el libro del Zohar y traducido y leerlo, incluso aquel que no es judío, o incluso aquel que es judío, eso es verdaderamente peligroso. Y yo lo probé con varias personas, incluso de aquí con los cuales estoy trabajando, que cuando hablaba de cosas completamente abstractas y cabalísticas, no tenían la capacidad de poder diferenciar lo que es lo literal y lo que es la parábola, lo que es la alusión. No podían entender que hay un lenguaje, una interpretación para lo que son las cosas espirituales, y a pesar de que en paralelo es igual en el mundo material, hay que saber entender cómo es el paralelo. ¿Ok? Entonces, a la humanidad le llevó miles de años comprender que la energía y la masa es lo mismo. La energía y la materia es lo mismo. Incluso hasta hoy en día, la mayoría de la humanidad no tiene idea de lo que significa eso, y menos todavía de la física cuántica y todas estas cosas. Entonces podemos decir que la humanidad llegó a ese conocimiento, pero eso no significa que cualquier persona puede agarrar un libro y entenderlo y a partir de eso fabricar una bomba atómica o producir energía atómica para el uso o curar con rayos a alguna persona, etcétera, etcétera. ¿Entienden el paralelo con lo que estamos hablando? Entonces, esto que estamos diciendo aquí es para que ustedes conozcan que tienen un alma dentro de ustedes. Aquel que diga que vio un alma está mintiendo o está alucinando. El alma por definición no se ve. Cuando venga el Mashiach y se revele la luz infinita de Dios, entonces se va a cumplir lo que está escrito, mi basarí ejazé loca, que desde mi carne voy a captar la divinidad. Y ya lo estamos logrando, pero ya les digo, hay que hacerlo bajo la guía y bajo el cuidado de las personas que saben y que nos conocen a cada uno y uno de nosotros. Y todo esto que yo les digo hay que experimentarlo, porque si no uno no lo cree. Si no,
uno cree que cualquier persona puede sentarse en un salón y leer o repetir lo que aprendió, tomar cualquier libro que le parece interesante y hacerle creer a la gente que le está enseñando Kabbalah. Entonces, cuando estamos hablando que rodea, no estamos hablando que rodea tal cual, sino que está por afuera de mi entendimiento. Lo mismo cuando decimos que el corazón, el centro del sentimiento es el corazón. ¿Sí? Hay que entender en qué nivel uno está hablando de esto. Entonces, para entenderlo, hace falta un intermediario. Ya hemos dicho la semana anterior que el intermediario entre no hay motivo, o la nada es el motivo, y hay motivo, que son todos los paralelos que estuvimos viendo últimamente, está en ese espacio virtual que habíamos dibujado la vez anterior, que hay entre el cráneo, o Gulgalta en hebreo, y el cerebro, o Moaj. A veces lo decimos moja, no porque esté mojado, sino porque en arameo Moaj o cerebro o mente, etcétera, se dice moja. ¿Ok? Entonces, moja, sima, es esa mente, ese cerebro que está oculto, está encerrado, y nosotros lo identificamos dentro de Keter, y especialmente dentro de Ratzon. Entonces, esto es Jochma o Moja Sima, la sabiduría que está dentro de Ratzon, ¿sí? Esto estamos hablando del tercer nivel de Keter, que es Ratzon o voluntad. Ese nivel inmediatamente próximo a la revelación de la conciencia en Jochma. Entonces, la Jochma que yo tengo consciente en potencia está en los distintos niveles superiores. Entonces, en Ratzon, ¿cómo está en potencia? En lo que llamamos Mojastima. Y el cráneo Gulgalta es lo que llamamos Keter de Ratzon, ¿sí? Entonces, si tenemos que es el inconsciente y el consciente, tenemos que tener un intermediario que lo habíamos llamado Avira. Avira es una palabra aramea que en hebreo es Avir, significa literalmente aire, y que representa a ese, si estudian anatomía del cerebro, van a ver que entre el cerebro mismo y el hueso del cráneo hay una membrana doble, como un globo aplastado, uno que está pegado al cerebro y otro que está pegado al hueso, que sirve para lubricar los movimientos del cerebro dentro del cráneo, y que
no es exactamente el líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo está dentro, sino que es simplemente un líquido lubricante y es un espacio virtual. Cuando la persona está sana, ese lugar está vacío. Pero literalmente los sabios lo llamaron como un espacio virtual o aire. ¿Sí? Entonces eso es lo que llamamos avira, que es el intermediario que conecta. Y ahora vamos a entender lo que esta palabra cabalística significa. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, si tuviéramos solamente Geburah y Gesed, ¿sí? Que el cráneo o Golgalta viene de Gesed de Atik, Gesed del placer, y el cerebro Moach viene de Geburah de Atik, habríamos pensado que este intermediario tendría que venir de Tiferet, ¿no? Pero habíamos llegado a la conclusión la vez anterior, que para conciliar dos cosas opuestas, y más todavía que son tan opuestas como estas, siempre tiene que haber, ese intermediario tiene que venir de un nivel superior. Entonces, el que concilia Gesed y Geburah no es Tiferet, sino que es Da'at. Y cuando hablamos de los niveles superiores de la mente, como por ejemplo aquí la conciencia y el inconsciente, ¿cuál es ese intermediario que conecta y que lo llamamos Avira o Memutza Amejaber? Cuando hablamos de Moshe Rabbeinu, si ustedes se fijan, Da'at está por debajo de Jochma y de Keter. Entonces, no es el Da'at específico, o sea, no es el Da'at que nosotros podríamos pensar, sino que es lo que se llama el Da'at Elión, ¿sí? Esperanza, eso es lo que quiso decir porque se acuerda de la clase anterior. Lo mismo pasa con respecto a todo lo que hablamos recién. Cuando queremos que nosotros como seres humanos tengamos la posibilidad de conectarnos con Dios, son dos cosas opuestas. ¿Cómo uno se puede conectar con Dios? Entonces tiene que haber un intermediario que nos conecte. Si ese intermediario que nos conecte tiene que ser completamente anulado a Dios para que no afecte esta conexión, que nosotros podamos conectarnos directamente. Y eso es lo que se llama esa es la característica de Moshe. Moshe Rabbeinu y el Moshe en cada generación, el Mashiach. Y no es por el mérito mismo de Moshe, sino que es en mérito a que Akadosh Baruj Hu manda a alguien como Moshe para conectarse con nosotros. Entonces, Akadosh Baruj Hu lo prepara a Moshe de tal manera que él cumpla la tarea que Akadosh Baruj Hu necesita que haga. Bueno, entonces, más o menos en estas palabras llegamos a la clase anterior. Terminamos hablando de lo que es el intermediario que conecta y el intermediario que desconecta. Entonces, como decíamos al principio de la clase, aquel que quiere enseñar cosas que no entiende y que lo hace porque a él se le ocurre, sin intervención del maestro, del verdadero tzadik, que es el que nos conecta con Dios, entonces lo más posible es que desconecte a las personas de su verdadera fuente. Y ese es el verdadero peligro. Y como yo le decía hoy a alguien que me estaba preguntando sobre esto, le decía que cuando alguien
oficia de intermediario. Si uno hace un pecado, en general ese pecado lo afecta a uno mismo, o respecto al castigo, a la impureza que trae esa desconexión con Dios, puede llegar a ser que afecte a su propia familia, a sus descendientes, a los que lo rodean inmediatamente, pero cuando eso lo hace en público y trae a otras personas a lugares equivocados, ese es un pecado que es muy difícil de corregir. Entonces, incluso si se llega a hacer por buena voluntad, hay que tener cuidado. Entonces, decíamos que el Da'at es el que decide, el que inclina la balanza, y que es el secreto de Da'at de Atik Yomin. Entonces, ese Da'at de Atik está por encima, por supuesto, de Gesed y Geburah, y cuando Gesed desciende y Geburah desciende desde Tanuk a Ratzon, el intermediario que los conecta es eso que está por encima de Gesed y Geburah, que es el Da'at de Atik. Sí, estamos hablando de Parzufim. Volvimos, una pequeña desconexión, disculpen. Entonces, ¿qué es ese Da'at? Habíamos dicho que Da'at tiene la capacidad de conectar, porque dentro de sí tiene 5 Hasadim y 5 Geburot. ¿Por qué 5 y 5? Porque en general el árbol de la vida tiene 2 ejes, izquierdo y derecho, y hay 5 Sefirot que tienden hacia la derecha y 5 que tienden hacia la izquierda. Entonces, dentro de Da'at, el León tiene dentro de sí la capacidad de dar origen a las 10 Sefirot del nivel inferior. Y entonces por eso tiene la capacidad de conectar. Entonces tiene la capacidad, tiene el poder de unir a Bab e Ira. ¿Sí? Y por eso se dice que Da'at tiene 5 Hasadim y 5 Geburot. Que esas son las raíces del amor y la raíz del temor. ¿Sí? Entonces, incluso esos sentimientos tan elevados que la gente habla constantemente, que es el temor, el amor, son cosas que provienen del nivel superior de la mente. Entonces, es el poder de unir el amor y el temor, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Entonces, en Kabbalah, ¿cómo está escrito esto? Que el Da'at alumbra, el Da'at de Atik alumbra entre el Gulgolet y el Moach Asatum Shel Arich. ¿Sí? Si ustedes leen esto, entonces, ¿cómo sería en castellano? Traducido. Yo les pongo en hebreo. Da'at Meir Ben Gulgalta Le Moach Asatum Shel Arich Anpin. ¿Cómo sería la traducción de esto? El conocimiento alumbra entre el cráneo y el cerebro oculto
del rostro extendido. ¿Significa algo esto? No significa absolutamente nada. En cambio, si yo digo que el poder de unión del Da'at Elión o conocimiento o la sefirá de conocimiento de Tanú pone luz, ilumina, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se hace para que dos cosas se puedan conectar? Se prende la luz, se hace que las dos cosas estén reveladas. Entonces, ilumina significa que revela lo oculto y produce la unión entre el inconsciente o Keter de razón, que es la voluntad, y la conciencia o mente oculta, mejor dicho, la conciencia de razón o mente oculta de razón o voluntad, que siendo de voluntad el nivel inferior del inconsciente. De todas maneras, esto que yo acabo de decir es un poco más explícito, pero tampoco se entiende sin todo lo que estudiamos antes, sin saber lo que es el inconsciente, lo que es los poderes intelectuales de la mente, sin saber lo que son los tres poderes, los tres sentimientos o emociones del corazón y los tres atributos de conducta y lo que es Malhut, que es la acción, y cómo cada uno es diferente en los distintos mundos. Cómo todo eso se expresa tanto en la parte consciente como en la parte inconsciente, y dentro del inconsciente en los distintos niveles de Keter. De eso estuvimos hablando hasta ahora. Para aquellos que todavía todas estas cosas les resulta un poco incomprensibles, hemos comenzado un curso de Kabbalah para principiantes, básico, de todas maneras para gente pensante, que lo damos en las clases que hacemos en Yerushalayim en Or Hayá. Así que comenzamos la semana anterior y hace 3 semanas habíamos dado otra clase introductoria que es llamada La rosa entre las espinas, el secreto del nombre de Dios, 1820. ¿Sí? Si ustedes se fijan bien, siempre también podemos hacer un paralelo con el nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei. Acá tenemos 4 niveles. ¿Sí? Tenemos
Gulgalta y tenemos Mohastima. Todo eso se revela en la conciencia y todo eso proviene de un nivel superior en Tanuk, que es el placer. Entonces ahí tenemos 4 cosas que tienen que ver con Yud-Ke-Vav-Ke. Yo me estoy divirtiendo, no sé ustedes. Vamos a hacer un intermedio. Yo por un tiempo no voy a poder escuchar música instrumental. Vamos a escuchar Nigunim cantados. Y por ahora, durante el primer mes, tampoco vamos a poner Nigunim muy alegres, sino que vamos a poner Nigunim de introspección y de meditación interior. Todos estos son Nigunim que ya pusimos alguna vez, ya los hicimos escuchar en distintas versiones. Muy bien, les he puesto 2 enlaces donde hay mucho material que pueden bajar. Vamos a tratar de ir traduciendo y tratando de editar el libro que está enseñando Kenia en los seminarios, que es el de Anatomía del Alma de Rav Ginsburg. Seguramente ustedes conocen otro de Anatomía del Alma de Breslev, pero el de Rav es uno anterior.
En estos dos enlaces que les puse hay muchas estructuras, muchos cuadros que les van a servir de apoyo a todo esto que estamos poniendo. Y vamos a organizar estos cuadros que estamos haciendo aquí. Pero si ustedes se fijan bien van a poder identificar todos estos puntos, todas estas cosas en el árbol de la Sefirot y en las páginas de los Parsufim que tenemos en Galeinai. Pudieron abrir esos dos enlaces que les envié. A veces haciendo clic no se abre porque está dividido en varias partes. Hay que copiarlo todo y después ponerlo. Esto que acabo de escribir y todos los apuntes que fuimos poniendo, yo lo tengo en una hoja, así que voy a tratar de subirlo al internet para que ustedes lo puedan ver. Yo voy guardando todas estas páginas. No sé si ustedes vieron la clase del miércoles pasado, donde comenzamos la clase de 1820 y ahí vamos a ir explicando todos los conceptos de Kabbalah de a poquito. Dimos una introducción general bien completa, bien amplia, como le dije a la gente que estaba allí, como para que salgan bien confundidos, pero con la esperanza de que el hecho de haberse confundido significa que están en el proceso. Si no hubiera pasado nada, o que hubieran salido comprendiendo todo, significa o que no hace falta que vayan a las clases, o que en realidad no entendían una sola palabra. Pero haberse confundido significa que algo entró, algo se entendió. Y bueno, y aparte les agradezco a todos ustedes porque a medida que yo lo voy explicando también lo entiendo yo. Lo vamos entendiendo en distintos niveles. Entonces, este Dat de Atik, el Dat de Atik es el intermediario que conecta y que ilumina dentro del Ratzón entre la Gulgalta y el Mohastimá, y eso es lo que hace que se unan. Literalmente como sucede en la cabeza del ser humano. Y eso hace que cuando descienda se una el amor y el temor. Cuando hablamos de Keter, para ubicarlo de dónde proviene ese Dat, habíamos dicho que el Dat de Tanú une, desciende, se extiende, se expande y ilumina dentro de Ratzón entre el Keter o la cabeza, el cráneo y el cerebro. Entonces, acá está el origen de Gesed y Geburah, que se transforma en Keter y Jochma, aquí abajo. Y para que este Gesed y Geburah para que se reconcilien aquí abajo, este Da'at
baja y se transforma en Avira. Ahora, ¿de dónde viene este poder del Da'at que estamos hablando? Viene del nivel superior. ¿Sí? En Kabbalah, Ratzon se llama Reisha de Arich, la cabeza de Arich, o sea, son las tres cabezas de Keter. Una es la cabeza o la mente, la mentalidad de voluntad de Ratzon. Más adentro está Reisha de Ain, la cabeza de la nada. Y más adentro, más arriba, más profundo, está Radla, o Reisha de lo Yadá Velo Yadá. Y ahí está el origen de este Da'at. ¿Sí? Vamos, sí, el curso básico, esta semana vamos a confirmar exactamente cuándo lo vamos a dar, si el miércoles o el jueves, pero va a ser uno de esos 2 días. Entonces, ahí es, como esto tiene que ser algo superior, entonces eso viene de la cabeza superior, que es Reisha de lo Yadá Velo Yadá, que también es llamada Emuná, o fe. La cabeza incognoscible y que no se puede conocer. Es diferente de la Reisha de Ain, que no se puede conocer porque está incluida dentro de ese lugar que es la esencia infinita. La Reisha de Lo Yadá, Velo Yadá, no se puede conocer porque no hay lo que conocer allí. Eso es un nivel superior. Es el verdadero origen de la nada. Es un origen superior a la nada. Entonces, dicho en palabras del Arizal, Reisha de Lo Yadá, Velo Yadá y Lo Yadá desciende a Tanub, a Reisha de Ain, y ese Reisha de Ain ilumina dentro de Reisha de Arich, para conciliar los opuestos. Entonces, en Ain hay un poder que está por encima, que sirve para conciliar los opuestos que están abajo. Pero ¿de dónde viene ese poder que tiene el Da'at Elión para conciliar los opuestos? Viene de algo que está por encima, donde no hay opuestos, donde todo es uno. Entonces, cuando yo digo nada, estoy diciendo algo que es opuesto a todo, o a algo. Entonces, por el hecho de que el nivel de nada, por eso el nivel de Reisha de Ain, la cabeza de la nada, es el segundo nivel, que es el placer. Ahí habíamos dicho que es todo derecha, que en realidad lo que nosotros llamamos Geburá también es parte de la derecha, o sea que es derecha, que significa revelación, no ocultamiento. Entonces es una restricción en aras de la revelación. Entonces, hay un nivel, allí en el segundo nivel, que es el origen de la nada, que es el origen de la luz, que está opuesto a algo. Entonces, por el hecho de estar opuesto a algo, significa que tiene shayahut, se dice en hebreo, que tiene pertenencia. No existe la nada si no hay un algo. ¿Ok? Para que uno pueda decir que existe la nada, tiene que haber su opuesto, que es un algo. Pero cuando hablamos de la esencia infinita de Dios, estamos hablando de ese lugar donde no hay opuestos, no hay nada o algo, no hay ni siquiera un nada en relación a algo, no hay lo que explicar.
podríamos decir que todo es unidad, pero también en el nivel de Ain también podemos decir que todo es unidad. Allá arriba ni siquiera existe la unidad, porque la unidad también es lo opuesto a la pluralidad. ¿Sí? Entonces, el poder de unir es la capacidad que está por encima de dos cosas que están separadas. Entonces, eso que tiene el poder de unión puede unir. Como habíamos dicho, que tiene 5 hasadim y 5 geburot. Entonces tiene la capacidad de conectar los opuestos. Entonces eso es como la nada, que está por encima de la división. Eso es uno y todo lo demás es dividido. Pero ese uno viene de algo que está por encima del cero. Está por encima de la nada. Es algo que ni siquiera se puede denominar, ni siquiera se puede decir que es nada. Por eso se llama la cabeza que no se conoce y que no se puede conocer. Shalom, Jenny, shalom. Por eso el poder de unión proviene de ese lugar que está por encima. Por eso el Dat Elión, que es Reisha de Ain, que es el poder de la unión, proviene a su vez de aquel lugar donde no hay necesidad de unión, no hay necesidad de diferenciar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Or Ein Sof, antes de la contracción, decimos que allá hay infinitas sefirot. Pero por el solo hecho de decir que es luz, a pesar de que es una con Dios, y al decir que hay infinitas, quiere decir que ya hay algo, por supuesto en un nivel infinitamente nulo respecto a lo que nosotros conocemos como algo. Pero decimos que allá ya están en potencia esas 10 sefirot. Entonces hay algo que está por encima de eso, donde ni siquiera está el concepto de sefirot. Está por encima de lo que se llama sefirot Enket también. Está por encima del poder de lo infinito y de lo limitado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Dios, en el sentido de aquello que es la verdadera esencia de todo, tiene el poder de lo ilimitado y el poder de lo limitado. Él es la nada, entonces al decirle nada le estamos dando un nombre. Y al decir que Él es el dueño del poder ilimitado y limitado, Él es el que lo maneja. Entonces lo único que podemos decir es Él. Incluso podemos quedarnos mudos para identificarlo. Está por encima de la nada. Por eso el nivel de Tanuk se llama cabeza de la nada, Reisha de Ain, y la fe es Radla, Reisha de Loi Adab, Eloi Tiada. Un ejemplo burdo en nuestro mundo material. Hay una persona que tiene un negocio, una fábrica, y allí en la fábrica él tiene distintos gerentes y cada gerente tiene su opinión. Entonces él, como está por encima de esos gerentes, cada uno da su opinión y él es el que da la última palabra y decide para qué lado hay que ir. Ahora, él es el dueño, él es el que quiere y tiene el poder y es el que decide tener la fábrica, pero él quiere esa fábrica para algo. No.
el verdadero placer de él es tener una casa con su familia. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos diciendo que es su verdadero placer. Quiere decir que, como de acuerdo a como vemos aquí, ese placer de tener su casa y disfrutar y de tener familia y tener hijos todavía no es su verdadero yo, porque todavía es algo que le da placer. Reconocer el propio yo, que está por encima de todo lo que uno pueda llegar a hacer en la vida y en el mundo, y todo lo que uno pueda comprender y reconocer, está por encima del placer mismo. Está por encima de la necesidad que yo tengo de tener placer. Por eso llega un momento en que la persona que tiene tanto dinero y tanta fama y tantas cosas, llega a un punto en que se siente vacío, porque todo eso no es él. Recién llega a su verdadero él cuando se desprende de todo eso. Pero nuevamente, para llegar a ser su verdadero él se tiene que desprender, o sea que primero lo tuvo que tener. Entonces ese es el proceso creativo de Dios. Él en determinado momento sintió la necesidad de todas esas cosas, de crear, por todos los motivos que vimos, para ser rey, para dar bondad, para que lo reconozcan como el creador, por placer, etcétera, etcétera. Pero hay un nivel anterior, incluso al hecho de ni siquiera que como está escrito en Kabbalah, Sha'alabe Makshavá, que subió a su mente crear. En el momento que era solo era él. Estaba él sin ninguna necesidad de nada. Y sin ninguna necesidad tampoco de Ola Sof. Sin ninguna necesidad de que haya ninguna expansión y ninguna revelación de nada. Entonces, si nosotros decimos que la nada es el origen de la luz, quiere decir que esa nada ya es algo. O sea, es un nivel inferior a la esencia verdadera. ¿Ok? Yo no me acuerdo cómo era cuando estábamos dentro del vientre materno y salimos al vientre del vientre materno, pero habría que meditar en eso porque tiene su algo. De todas maneras, cuando uno está dentro del vientre materno y sale, digamos que son actos involuntarios, digamos, que no depende de uno. Como está dicho que uno no vino al mundo porque lo pidió y tampoco se va del mundo porque se quiere ir. De todas maneras, hay algo de eso que tendríamos que profundizar en algún otro momento. Pero el hecho de estar dentro del vientre materno significa que ya estamos dentro de algo. Ya hay un proceso de creación en marcha. Incluso el espermatozoide y el óvulo ya son también parte de un proceso de creación. El alma que está esperando en el aeropuerto hacia abajo para aterrizar, para venir para abajo y investirse en el cuerpo, también es parte, el alma como tal, es parte de la esencia infinita de Dios, pero una vez que fue identificado como alma allí arriba, ya no, deja de ser nada. Aunque siempre hay ese punto absoluto, infinitesimal, elevado, en que esa parte del alma es uno con la esencia de Dios infinita y digamos que es eso que queremos identificar. De todas maneras, es en la medida que nosotros lo podemos identificar. Entonces, nuevamente, los cabalistas, los sabios de Israel, llamaron a la nada un segundo nivel, que está después de aquello que está por encima de la nada también. ¿Ok? No sé si
Por supuesto, no debe haber quedado claro, pero es algo que cada uno tiene que meditar dentro de sí mismo. Entonces, esta reya de Ain, donde está la Telión, está en el segundo nivel, y su origen está en ese nivel superior. Entonces, ese Da'at que ilumina entre Galgalta y Mojastima proviene, su origen es el Reya de lo Yada. Entonces, está la nada y está el ser, Ain Beyesh. El Yesh comienza en Mojastima. Pero hay algo que no es nada ni es algo, y que se llama Reya de lo Itiada. ¿Por qué? Porque no se puede conocer, es algo que está por encima del Dat, por eso es el origen del Dat. Entonces, Gulgalta es relativamente el Ain, y el Mojastima es relativamente el Yesh, y para unirlos tiene que haber algo por encima, algo que es no nada ni tampoco Yesh. Entonces, ¿cómo dice el libro del Rav Ginsburg, Sod Hashem Lireav? Dice, el secreto del Da'at de Atik Yomin, del segundo nivel, que proviene de Reisha de Loitiada, del primer nivel, que ilumina en Avira, entre Gulgalta y Mojastima, Shelari Hampin. Y ese es el origen de todo intermediario que conecta dos cosas opuestas. ¿Por qué? Porque está por encima y por eso los puede unir. ¿Sí? Como dijimos, el intermediario siempre está por encima de los dos que tiene que unir. Si no, no los puede unir. O la unión que produce es una unión por la fuerza, no una verdadera unión. Es un acercamiento que eventualmente se puede llegar a destruir. Entonces, ¿cuál es la característica principal de ese intermediario que conecta? Que dentro suyo están incluidos esos dos que quiere conectar. Ese es también un poco lo que significa que no hay sabio como el que tiene experiencia. O sea, aquel que puede comprender a uno y a otro es porque ya estuvo en el lugar de uno y del otro. Por eso el verdadero juez, el juez que tiene capacidad verdaderamente de decidir, es justamente aquella persona que cayó en la transgresión. ¿Sí? Eso es un enunciado, hay que explicarlo, lo he explicado muchas veces, pero hay que entenderlo bien. Entonces, para incluir a los dos para poder unirlos tienen que incluir dentro suyo a los dos. Entonces, para unir a dos opuestos, que sea el que une las paradojas, tiene que ser más alto que ellos. Entonces tiene que ser más excelso, más elevado que ellos, para poder comprenderlos a los dos. Y ese es el poder del rey.
Y ese es el secreto del Da'at, que siempre cuando se habla de Da'at incluye a los Hasadim y las Leburot. O sea, no es que son dos cosas separadas, sino que están juntos, Gesed y Geburah, los Hasadim, el amor y el temor. El Ramban dice algo muy conocido, que solo el judío puede amar a Dios y temerlo a Dios al mismo tiempo. El Rambam escribe que una de las cosas especiales que son solo del judío, del alma judía, que puede sentir amor y temor al mismo tiempo y al mismo tiempo tal cual. Las almas que no son judías no pueden sentir a las dos cosas a la vez. Por eso siempre tienen que tomar partido por uno o por otro. Por ejemplo, hay gente que cuando ve el fútbol disfruta del partido, disfruta de cómo se juega, disfruta del hecho de ver un espectáculo que lo atrae. En cambio, la mayoría de las personas, para disfrutar del partido de fútbol, en general de cualquier deporte, necesitan que haya una competencia entre dos. ¿Por qué? Porque si él pertenece a uno de los dos, entonces tiene contra quién luchar. Y entonces esa competencia le significa algo para él. Pero aquel que está por encima de los opuestos, por ejemplo, está el hincha de Boca y el hincha de River. No sé, en cada país hay distintos equipos de fútbol. En Argentina el clásico es Boca y River. Aquel que es de Independiente y va a ver a Boca y River, no le importa quién gane, teóricamente. Entonces va a ver cómo juegan los dos. Entonces está por encima. Y entonces si hay si hay una pelea entre uno y otro, o uno dice Boca jugó mejor, el otro dice River jugó mejor, si lo dice el de Boca, no se puede saber si es verdad, si lo dice el de River, no se puede saber si es verdad. En cambio, el que no tiene ninguna influencia, o que comprende a los dos juntos, puede soportar que gane o pierda cualquiera de los dos al mismo tiempo, entonces puede juzgar en forma correcta y puede hacer que los otros dos se unan. Bueno, este es un ejemplo muy burdo, pero muy actual y puede llegar a servir como referencia. Lo mismo pasa entre dos países que están en guerra o en competencia, etcétera, etcétera, o entre marido y mujer. Siempre cuando hay un problema entre marido y mujer, el hijo, como hijo, es difícil que pueda resolverlo. O sea, en tanto él necesite recibir de uno y del otro. No puede resolver un problema diciendo yo quiero a los dos porque mi mamá me da esto y mi papá me da lo otro. Eso no va a resolver el problema familiar. En cambio, incluso si el propio hijo se pone por encima de sí mismo y se pone por encima de las preferencias de uno y otro, entonces ahí sí, o sea, deja de ser hijo, deja de estar en ese papel de hijo, se pone como un consejero, se pone como alguien que está por encima y que quiere a los dos por igual, entonces puede llegar a dar un buen consejo, pero evidentemente también tiene que estar casado, ¿no es cierto? Porque si no tiene experiencia matrimonial, difícilmente va a poder dar un consejo mínimamente a una pareja. Por eso también es importante que, por ejemplo, un rabino de una comunidad o un maestro esté casado, porque va a poder comprender al hombre y a la mujer, aunque sea desde su punto de vista de hombre,
pero va a poder conocer, por lo menos, bueno, depende de su capacidad, pero va a poder conocer cuáles son los problemas o cuáles son los motivos y las formas en que se maneja un matrimonio y cómo se puede resolver el asunto. Lo mismo pasa, por ejemplo, si hay un problema entre dos judíos. Uno que no es judío puede llegar a resolver un problema verdaderamente que concierne a la esencia del alma de la persona. Por eso está prohibido cuando el judío tiene tiene la posibilidad de acceder a un juez, a un dayan judío, que aplique la halajá tal como tiene que ser, tiene prohibido ir al juzgado del registro civil del país. Por eso hace poco, en una de las asambleas que hubo, uno de los congresos de Galei Nai, del movimiento de Galei Nai para llevar el Malhut de Israel a todo el mundo, que se llama Derech Haim, hubo una charla acerca justamente del tema de la Corte de Justicia en Israel. Y explicaban que en realidad aquel judío que cumple con la halajá, o en general, no tiene que ir a un juzgado de paz perteneciente a las Cortes de Israel mismo, del Estado de Israel, porque no aplican la halajá, aplican las leyes romanas, un poco la ley de la Torá, pero mezclada con las leyes romanas. Y últimamente están aplicando estrictamente el derecho internacional. En otras épocas, cuando había un conflicto de intereses con respecto a la tierra, por ejemplo, o con respecto a la guerra, un juez, un dayan, nunca, o sea, cuando se trata de determinar dentro de la guerra o dentro de los territorios o temas que tienen que ver con el derecho del judío sobre la tierra y los bienes dentro de la tierra de Israel, nunca va a poder hacer un juicio entre un enemigo de la tierra de Israel y darle la razón frente a un judío, porque por el solo hecho de ser enemigo del país, el judío tiene el derecho de defenderse. Entonces, si en ese derecho de defenderse, por ejemplo, como sucedió tantas veces que los terroristas palestinos se escudan detrás de los chicos o lanzan los cohetes desde edificios donde están las familias, entonces el Estado de Israel no tiene derecho a defenderse. Entonces hubo algunos jueces que le dieron la razón a los enemigos. Y todo eso está en contra de la ley de la Torá, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando hay algún soldado o alguna persona que hace algo en contra de la ley de la Torá, incluso si es en contra de un no judío, tiene que ser juzgado. O sea, hay que hacerlo de acuerdo con las leyes que dice la Torá. ¿Pero por qué? Porque eso está por encima de ellos dos. En cambio, el derecho civil, el derecho romano, está por debajo de la Torá. Está por debajo de lo que es el ser y la tierra de Israel y de la Torá, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser utilizado para juzgar a un judío. Cuando
el judío está fuera de la tierra de Israel y está bajo el dominio en el exilio, y no hay dónde dirigirse, entonces no tiene más remedio que hacer eso. Pero bueno, es algo muy complicado y hay que hacerlo en profundidad y llevaría más tiempo del que disponemos aquí. Pero esto tiene que ver entonces con lo que estábamos hablando hasta ahora. Entonces, cuando uno está sometido a las leyes de este mundo y pierde el contacto con su alma interior, entonces uno o siente amor o siente temor. Muchas veces escuchamos como hay personas que aman a alguien y de repente cuando cambia la situación o pasa algo le empiezan a odiar. Y dicen, es tan grande el odio como fue el amor, o viceversa. Entonces esto significa que es un alma inferior, que no tiene la capacidad de ver algo que está por encima, que hace que se pueda sentir amor y temor. Y temor no es lo mismo que odio, por supuesto, ¿no? Entonces, el judío que tiene revelada esa alma que está del lado de la santidad, tiene ese dad, y esa es la principal diferencia entre el judío y el que no es judío. Entonces, ese poder es la capacidad de unir entre dos cosas opuestas tal cual, como el amor y el temor. O, en lo que estamos hablando nosotros, en poder comprender que en tam la razón, no hay motivo para la voluntad, o hay un motivo oculto para la voluntad. Entonces, si nosotros decimos, vamos a dar una pequeña introducción a lo que vamos a hablar la semana que viene, si nosotros decimos que ese Da'at Elión es el que está por encima, podemos decir que hay algo que está por encima todavía de eso, que está por encima de Jochma y Binah juntos. ¿Sí? Ese Da'at Elión está por encima de Jochma y Binah, porque Jochma y Binah son dos opuestos. Muchas veces hablamos de lo que es el Da'at Tachtón y el Da'at Elión. Da'at Tachtón es el Da'at, que es el hijo, es el producto de Jochma y Binah, y el Da'at Elión, que digamos que es el Kete, que está por encima de Jochma y Binah, es ese conocimiento superior, que es la raíz del ocultamiento y la revelación que está en la esencia infinita de Dios, que nuevamente es lo que se llama Radla, Beisha de Eloy Adá Eloy Yadá, como dijimos antes. Entonces, el Da'at Tachtón une el amor y el temor, el Gesed y la Geburá de abajo. Y el Da'at Elión comprende el Bitul y la Simcha, la anulación y la alegría juntos, que son Jochma y Binah juntos. Entonces, al comprender dentro de sí Jochma y Binah, puede unir más abajo a Gesed y Geburá, ¿sí? Que provienen de ellos dos. Entonces, como dijimos antes, y vamos a explicar la clase que viene, dentro de ese Radla está la raíz entonces del ocultamiento y de la revelación. Y entonces, como todo es interinclusión, vamos a ver que ese
que esa raíz del ocultamiento y la revelación es lo que llamamos Jochma y Binah de Radla. Y el Da'at Elión es el que une estas dos raíces. Nuevamente, entonces, así como el Da'at Tachtón, el que decide entre dos cosas opuestas, une Gesed y Geburah, el Da'at Elión une a Jochma y Binah. Y el poder interior de Jochma es el Bitul, o la anulación, y el poder interior de Binah es la Simcha, o la alegría. En general, cuando uno piensa entre la anulación y la alegría, lo ve como dos cosas opuestas. La anulación es algo introspectivo, que uno se anula frente a otro, no se expresa, silencio, etcétera, etcétera, que es un poco las características del punto que es Jochma. La alegría es como una expresión exterior, una expansión del punto. Y eso es Binah, es Simcha, la alegría. Entonces, ese Da'at Elión une la anulación y la alegría, Jochma y Binah, Bitul y Simcha. Entonces, Jochma y Binah, nuevamente, es la raíz del ocultamiento y la revelación. ¿Ok? Vamos a dejar aquí por hoy. En cada clase yo trato de dar una pequeña recapitulación. Hoy dimos una recapitulación más larga porque estuvimos un tiempo desconectados. Pero como ustedes ven, este es un proceso como habíamos hablado, también los dos opuestos, que son el conocimiento de Dios por la negación, o sea, todo lo que yo voy conociendo y voy avanzando no es Dios, porque yo por definición no puedo conocer a Dios, y Hasidut, que es el conocimiento positivo de Dios. O sea, Hasidut dice, sí, yo puedo conocer a Dios. Si yo conozco mi alma, si entro dentro de mí, puedo llegar a conectarme y comprender a Dios. Entonces, los voy a dejar con esos dos interrogantes para la clase que viene. ¿Cuál es Jochma y cuál es Binah dentro de Radla, de este nivel superior del alma, y ese nivel superior de Dios? Y vamos a ver cuál es el poder del ocultamiento y cuál es el poder de la revelación. ¿Sí? Ahora que veo el nombre de Renan, quiero pedirle disculpas. Todos los domingos tenemos unas clases especiales con nuestro grupo de Ecuador y con otros grupos. Últimamente estuve tomando un poco de descanso para también volver a recapitular. Siempre cuando uno tiene una pérdida, más todavía cuando es una pérdida de la madre, de alguien tan cercano, uno tiene que introspeccionar, tiene que mirar dentro de uno mismo y hacer teshuvá. Porque a pesar de que uno no hable de culpas, de todas maneras, el hecho de que a Kadosh Baruj Hu le mande un zar, un sufrimiento, significa que tiene que hacer teshuvá, es por algo.
Entonces, estamos volviendo de a poco a nuestras clases, estamos tratando de reconstruir y recapitular muchas cosas que hicimos hasta ahora, y estamos viendo cómo hacer para poder dar más, porque de todas maneras hay algo que no depende de uno y que es la orden que nos dio el Rebbe de revelar y de llevar a todo el mundo todas estas cosas y traer la redención y traer al Mashiach ya mismo. Así que de a poco vamos volviendo, pero Bezrat Hashem, por el mérito de Reiselbat Mina, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos ayude a mejorar, a ser mejores, a poder dar cada día más, y que allí donde ella se encuentre, en el Gan Eden, que hable con el Mashiach y le diga que venga ahora, que le estamos esperando, que ya no podemos esperar más. Bezrat Hashem, nos vemos mañana. Luego vamos a poner el enlace y vamos a ver distintas clases. Les agradezco a todos ustedes y, como siempre, contamos con vuestra colaboración en todos sentidos, en la traducción, en las webs, en el aporte de dinero. Queremos hacer un fondo para la ayuda de novios. Tenemos una foto muy linda de mi mamá con mi papá cuando se casaron, eran una pareja hermosa, y queremos hacer un fondo para juntar dinero para las parejas que se casan. Tenemos una pareja que se va a casar dentro de poco, que son Jacob, David y Malca, que van a ir a Argentina y van a ser nuestros enviados allí. Así que vamos a empezar este fondo, lo que se llama un Gemach, un fondo de ayuda a las parejas que se van a casar, y contamos con la colaboración de ustedes para que este fondo sea amplio y grande y podamos ayudarle en todo lo que necesiten. Bendiciones a todos, bendiciones a Tierra de Israel. Los dejo con un ningún del Rav Ginsburg. Bendiciones de la Tierra de Israel a todos ustedes. Los amamos mucho y al mismo tiempo tenemos temor de darles todo aquello que les pueda hacer bien. Oh